Es una de las imágenes más asombrosas, más vertiginosas en toda la historia del cine. En 1899, un grupo de cazadores, un grupo de fusileros españoles se rendía en las playas de Valer. El teniente Martín Cerezo se rindió ante los zagalos después de una resistencia heroica. Eran los últimos de Filipinas. Incluso un grupo de guardiamarinas norteamericanos murieron intentando salvar a aquellos españoles. 80 años más tarde, los helicópteros, toda la maravillosa escenografía del cine, tomó aquellas playas para crear una de las películas míticas, Apocalipsis Now. Aquellos helicópteros que portaban guerra psicológica, así lo llamaban ellos. Era la nueva caballería. Y la cabalgata de las Valquirias, recordando a Wagner, recordando tantas emociones, se hizo presente en el cine. Martin Sheen, que estuvo a punto de fallecer en aquel film, en el rodaje de aquella película, y sobre todo él, el coronel Kurt, inmortal coronel Kurt. Mi querida Agustín Alcalá, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, estamos épicos hoy, ¿eh? Estamos épicos, además tenemos una razón para recordar al hombre que fue el modelo del coronel Kurtz, el personaje que inmortalizó en la pantalla Marlon Brando. Se llamaba David Hackworth, tenía 74 años y murió la semana pasada en Tijuana, en México, donde recibía tratamiento para un cáncer de vejiga. El coronel David Hackworth, un hombre que, solamente los más íntimos y sobre todo los locos por estudiar en la guerra y el ejército norteamericano conocían bien, llegó a ser coronel del ejército de tierra, retirado, y sin duda, Juan Antonio, quizá para muchos el mejor soldado que ha tenido Estados Unidos en su historia, hasta el punto de que estuvo en 7 contiendas distintas y recibió 91 medallas durante su periodo como militar de Estados Unidos. Entre ellas, 9 medallas de plata, 8 estrellas de bronce, 8 corazones púrpura y 4 recomendaciones del ejército de tierra. Es decir, estamos hablando de lo mejor, después de haber estado, como decimos, en 7 zonas de guerra durante sus años en el ejército. Unos años en el ejército que comenzaron cuando todavía tenía 15 años y logró que alguien se hiciera pasar por su padre para poder falsificar los documentos y entrar en el Army, para poder servir ya directamente en Italia, en las fuerzas de ocupación norteamericanas en Italia después de la Segunda Guerra Mundial. Después de ahí pasó a Corea y después se convirtió en un verdadero mito en Vietnam. Un mito que dirigió lo que acabas de hablar tú, la caballería aérea, ese grupo de soldados que iban en los helicópteros que sobrevolaban el campo de operaciones de Vietnam, vestidos con un traje que apenas tenía insignias, pero que sí tenía algo distintivo, y era un sombrero que lo habían heredado de las fuerzas militares norteamericanas en la guerra civil. Y de ahí comenzó el mito, un hombre que, utilizando la guerrilla como táctica para pelear contra el Vietcong, logró algunos de los éxitos más importantes de la historia militar norteamericana en Vietnam, hasta el punto de que, dirigiendo el Regimiento 34 de Infantería, en una operación que él dirigió, en ese momento era capitán, el capitán Hackworth, logró acabar con 2.500 miembros del Vietcong y su unidad perdió a 25 hombres. Eso supone que realmente quizá fueron uno de las batallas más importantes que tuvieron lugar en Vietnam, donde estuvo en 4 ocasiones. Después de volver la primera, volvió la segunda, la tercera y la cuarta.
y al final se convirtió en muy crítico de lo que los generales, sus superiores, realizaban en esta guerra, y tuvo que dejar el ejército porque criticó la forma en la que se preparaba y entrenaba a sus soldados y sobre todo en la que se planteó este conflicto. Él además siempre insistía en luchar como el enemigo, ¿no? Efectivamente, era su carácter le había desde muy pequeño, desde que a los 10 años se convirtió pues un poco en la mascota de un grupo de sargentos que había en una base militar donde él terminó viviendo con su abuela. Le enseñaron pues casi a pelear cuerpo a cuerpo, sí. Y eso hizo que llevara esas teorías que había aprendido durante sus años más jóvenes a el campo de batalla, y era precursor de llevar al enemigo el mismo estilo de guerra, el mismo estilo de la guerrilla que ya habían puesto célebremente, como todos sabemos, en vigor los españoles contra los franceses durante la guerra de independencia nuestra, y que luego el Vietcong utilizó contra las fuerzas norteamericanas. Él respondía de la misma forma. Respondía de la misma forma y efectivamente tiene algunos éxitos más que notables, y fue el inspirador, ¿no?, de Apocalipsis Now y de la vida de Marlon Brando. Sí. Él en uno de sus libros, escribió varios libros, llegó a revelar que sus hombres, los hombres de su unidad de helicópteros, habían puesto todos ellos el dinero que tenían a su disposición y habían logrado recopilar $3.500 para matarle, porque era un hombre que siempre esperaba el máximo de sus soldados, el máximo de sus subordinados, y que los llevaba a pedir todo lo que tenían dentro para luchar contra el enemigo. Después de unas declaraciones que hizo a un programa de televisión criticando a sus superiores, abandonó el ejército con el grado de coronel y se marchó a vivir durante 15 años a Australia. Allí hizo dinero vendiendo y comprando terrenos y creando un famoso restaurante, y luego volvió a Estados Unidos, donde se convirtió en periodista de la revista Newsweek, periodista militar, y cubrió varias guerras. Somalia, también estuvo en la primera guerra de Irak, y ahora recientemente había levantado una historia que ponía como objetivo, uno de sus objetivos favoritos últimamente era Donald Rumsfeld, el secretario de Defensa, que utilizaba un sello para firmar todas las cartas en las que se comunicaba a las familias que uno de sus hijos o una de sus hijas habían fallecido en la guerra, en la guerra de Irak. El secretario de Defensa hasta ese momento no firmaba de su puño y letra esas cartas, sino que había un sello con su firma que era el que se utilizaba. Bueno, este hombre descubrió lo que existía y ahora el secretario de Defensa firma de su puño y letra todas las cartas. Claro, qué situación, ¿verdad? Qué situación tan rara. Es un héroe, porque es un héroe para la sociedad norteamericana, para el ejército, pero a la vez también es crítico, ¿no?, con esa forma de entender la guerra de sus gobernantes, ¿no? ¿Cómo se ha recibido la muerte del coronel? La verdad es que en los últimos tiempos se había convertido en un comentarista de televisión y popular, célebre porque había sido muy crítico de la forma en la que se estaba peleando en Irak, hasta el punto de que él decía que la guerra de Vietnam había sido un error porque no habíamos sido capaces de entender al enemigo. En Vietnam estábamos peleando como si fuera la Segunda Guerra Mundial, y ahora en Irak estamos peleando como la primera, en la operación Tormenta del Desierto, con unidades de carros de combates. Y no sabemos pelear cuerpo a cuerpo contra el enemigo, contra la insurgencia. Eso es. Él apostaba siempre por luchar como el enemigo al que te enfrentabas, y decía que era la única manera de sacarle de sus ratoneras. Bueno, pues 30 años hace ya que terminó la guerra de Vietnam. Hemos visto algunas imágenes, Agustín, donde hay veteranos de las Fuerzas Armadas norteamericanas yendo a la antigua Saigón. Y bueno, todavía sigue muy vivo, hoy ¿no? mismo en el cementerio de Arlington se han enterrado los cuerpos de 3 militares estadounidenses cuyos restos habían sido descubiertos en los últimos meses, y bajo honores militares ha sido una ceremonia impresionante en el cementerio de Arlington, rodeado de las guardias de honor y con el himno norteamericano y también la trompeta para despedir a estos hombres que definitivamente han podido descansar en territorio norteamericano. 58.000 fallecidos, 58.000 muertos dejó Norteamérica en Vietnam, y todavía permanecen un par de miles, ¿no?, desaparecidos. Todavía desaparecidos, que sus cuerpos no han sido devueltos a sus familias.
y que oficialmente siguen siendo considerados Missing in Action, esa palabra que se ve en muchos célebres lugares en este país, los MIA, Missing in Action, que han desaparecido y todavía no han vuelto. Pero qué imágenes nos dejó Apocalipsis Now, Agustín. Qué jóvenes éramos entonces. Qué jóvenes éramos todos y qué gran película. Ayer tuve la suerte de poder ver también otra clásica, El cazador de ciervos. Vamos, no recuerdo cómo fue la traducción que se hizo en España de la película. Aquí es la de Robert De Niro. De Deer Hunter, sí, efectivamente. Sí, el cazador a secas. Sí. Y la verdad es que fue una de esas películas buenísimo, que evidentemente te marcan y que te das cuenta de que el tiempo ha pasado. Con qué desprecio jugaban a la ruleta rusa, Con qué desprecio y al final la verdad es que es una grandísima película. Sí lo es. Apocalipsis Now, El cazador, una etapa brillantísima donde quedaron películas. Claro que está muy vivo todavía el recuerdo de Vietnam, y eso pues marcó de alguna manera toda una generación, ¿no? Imagino, Agustín, que 30 años después habla muchísimo de Vietnam todavía, ¿no?, en Estados Unidos. Sí, todavía es algo que sigue levantando pasiones en muchos norteamericanos que honran a sus muertos. Este país honra a sus caídos en las guerras en las que ha participado, y siguiendo el ritmo de que cada vez mueren aproximadamente unos 4.000 soldados norteamericanos que pelearon en la Segunda Guerra Mundial, está claro que el honrar a los caídos es en este país una de las cosas más célebres y que se hace con más cariño. Ayer hice el pasaje de la historia de la Segunda Guerra Mundial y recordaba también las víctimas norteamericanas, 220.000 fallecidos, 170.000 de ellos en Europa y otros 50.000 en el Pacífico, y la verdad es que sí, la historia norteamericana hay que hablar de ella en base a las guerras que ha librado, ¿verdad?, los Estados Unidos, y sus víctimas, sus muertos, a los que se honra constantemente, y van casi 1 millón en los últimos tiempos, en los últimos 2 siglos. Bueno, pues eso en cuanto a los héroes del ejército norteamericano, pero también hay que hablar de los héroes del futuro, que son los héroes del espacio. Eso si tuvieran buenos transbordadores, Agustín. Sí, y hemos hablado ya aquí del vehículo que va a sustituir a los transbordadores, y también de Michael Griffin, que es el nuevo administrador de la NASA, que ha comenzado con mucha fuerza. Todavía no ha cumplido un mes desde que fue confirmado por el Congreso norteamericano, cuando ya ha presentado sus primeros proyectos para crear un vehículo espacial que sustituya a los transbordadores. Recordemos, desde febrero del 2003, tras el accidente del Columbia, los transbordadores están paralizados y van a salir esta misma semana desde Cabo Cañaveral. Se ha retrasado hasta el mes de julio el lanzamiento del Discovery, pero Griffin quiere soluciones inmediatas, porque es importante el terminar la construcción de la Estación Espacial Internacional y comenzar el proceso de sustituir a los transbordadores. ¿Recuerdas que cuando el presidente presentó su proyecto para volver a la Luna de nuevo en el año 2020 y eventualmente después enviar también a una misión humana a Marte, habló de que para el año 2014 iba a haber un nuevo vehículo que sustituiría a las naves actuales, a los transbordadores? Griffin quiere muchísima más velocidad. Quiere que para el año 2010 esos transbordadores están ya listos. Y hay un cambio importante en la estrategia de cómo lo quiere realizar, que se deriva del respeto que tiene por la historia de la NASA. Hasta ahora el proyecto para crear la nueva nave se basaba en que 2 empresas constructoras pujaran para presentar el mejor proyecto, y que una de ellas ganara y se llevara el contrato para construirlo. Griffin quiere, el nuevo administrador de la NASA quiere que sea un grupo de expertos desde dentro de la NASA, de la agencia, como aquellos que hace 30 años construyeron el programa Apolo, los que diseñen el vehículo que lleve de nuevo al hombre a la Luna. O sea que en cosa de 5 años ya tendremos la nueva flotilla. En cosa de 5 años debería de estar la nave lista. Sí. Es decir, él lo que pensaba, según los planes actuales, es que para el año 2010 este vehículo, el vehículo actual, el transbordador actual, tiene que jubilarse. Para ese año, entonces, en 5 años, se piensa haber terminado ya la estación internacional, y que el nuevo vehículo llegara en el 2014. Pero son 4 años en los que Estados Unidos, que es la vanguardia de la investigación espacial,
abandonaría los viajes con humanos, vinculados al espacio. Ahora los ha abandonado por razones de seguridad, pero sería abandonarlo durante 4 años. Durante ese tiempo, Rusia sigue mandando de una forma lenta, complicada y con muchos sustos la nave Soyuz, y arrendándola al mejor postor para que viaje a realizar pues esos paseos espaciales. No se lo puede permitir, eso no se lo puede permitir. En esos 4 años el titular sería viaje al mundo o viaje al espacio, si lo puede pagar, porque Estados Unidos no es capaz de poner un hombre en órbita. Exactamente. Viaje al espacio con los rusos y nosotros aquí a verlos venir. No. Está bien que se acelere ese programa. La carrera espacial es indispensable para el progreso de la raza humana. Bueno, pero Agustín, ciñéndonos a lo mundano, yo he percibido, pues yo tengo que quitarme 1,5 kilos como sea. Tú también, Agustín, deberías estar más en forma. Te veo muy desfondado, muy cansado. Tienes que adelgazar un poquito, Agustín. ¿Cómo hacerlo? Prepárate, porque en este país en el que el 60% de la población dice que necesita bajar de peso, sí, y que muchos de ellos están sometidos a las dietas de todos los sabores, de todos los colores, de todas las fórmulas, carnes, de todos los estilos, pues debería llegar una dieta que intenta bajar el peso con ayuda divina. Claro. Porque hay algunos, no te creas, que consideran que el estar gordo es un pecado. Es un pecado de gente que no es capaz de controlarse, de autocontrolarse internamente para soportar pues las tentaciones, las tentaciones de la nevera, y no les falta razón, las tentaciones de los deberes, no les falta razón, las tentaciones de los helados, de los postres, de la comida. Entonces hay algunos que han acudido, pues evidentemente, en este país en el que todo lo que sea, entre comillas, cristiano, tiene tantos seguidores y tantos discos, libros, DVDs, vídeos, películas, y ahora libros de todos los estilos. Y claro, ha llegado la dieta cristiana, la dieta con algunos títulos impresionantes. ¿Qué comería Jesús? Ese es uno de los títulos de un libro que, cuidado, algunos autores famosos no han llegado ni muchísimo a estos números, y este hombre ya ha vendido aquí en Estados Unidos 22 millones de ejemplares. Un libro con este título. ¿Qué comería Dios? ¿Qué comería Jesús? ¿Qué comería Jesús? Y está superando a Dan Brown ahora mismo, 22 millones de ejemplares que ha vendido. Vamos a ver, ¿qué comería Jesús? El secreto estaría en mucho grano, en muchos vegetales y sobre todo mucho pescado. Mucho pescado. Bueno, pues ¿qué comería Jesús? 22 millones de ejemplares en Estados Unidos. Pero hay otras cosas. Hay cursillos, por ejemplo, perderlo por vida. Sería pues como perder el peso de por vida. Sí. La dieta del aleluya. La dieta del aleluya, qué maravilla. La dieta del aleluya. Otro es mi cuerpo según Dios. Según Dios. Otro más es la dieta del creador, que ha vendido ya más de 1 millón de copias desde que salió el pasado año. Es decir, son libros que comienzan a aparecer porque, como en este país existen todo tipo de retratos personales, en 1998 la Universidad de Purdue realizó una encuesta en la que encontró que los americanos que se consideran religiosos suelen ser más pesados que los que no acuden casi nunca a misa. Y se dividía por los bautistas, por ejemplo, eran los más gruesos, los más gordos, los judíos, los musulmanes y los budistas los que tenían menos peso. Y entonces, claro, pues en un país en el que todo el mundo se debe de poner a dieta en algún momento, pues ha llegado el momento también de hacerlo con ayuda divina. Qué maravilla. Coma como Jesús y siéntase divino. Sería un buen título también. George Bush, ¿qué religión? Baptista, ¿no? Ahora es baptista, pero... Malo, Ya vamos ahí apuntando para el futuro. Algún kilito va a coger, kilito, no, se cuida mucho y ha dejado de correr porque las rodillas ya no le dan para más. Y la galletita ya no. Y ahora lo que hace, no, la galletita no, el pretzel. No, ahora lo que hace es dedicarse a
a colocarse su iPod en los oídos con canciones sobre todo de country music y hacer mucha bicicleta. Pues me parece muy bien. También había todo un movimiento musical, ¿no? De cristianos que hacían incluso heavy, ¿no? Muy importante, movimiento de cristianos, hasta el punto que hay campamentos de verano para cheerleaders, las chicas estas que están en los campos de fútbol y de deporte, en los laterales, pues dando saltos y haciendo cualquier tipo de ejercicios físicos. Es decir, aquí lo cristiano está muy de moda y efectivamente algunos incluso consideran, recuerda, que gracias al voto cristiano el presidente norteamericano está hoy donde está. Sí, así es. Y eso de las cheerleaders ya tienen sus días contados, según hemos podido ver por aquí en alguna información. Parece que los muy puritanos quieren suprimir los movimientos obscenos de las jovencitas con los pompones. Eso le va a restar encanto a la Lo que pasa es que es una escuela que en este país hay mucho seguidor y yo creo que no, que esa idea quizá lo que hagan es ponerle las faldas un poquito más largas, pero esos movimientos van a continuar. Bueno, pues le va a quitar glamour a los eventos. Hoy hemos visto unas imágenes, vamos a poner los Rolling Stones. Agustín, ¿te gustan los Rolling Stones? Los Stones que se han presentado y que van a dar una gran vuelta por todo el país y dicen que a pesar de que tienen más de 60 años todavía se sienten jóvenes. Sí, así es. Hoy han dado un concierto en Nueva York y la verdad es que sensacional. Lo que decía el narrador, dice, uno ha logrado vencer al cáncer, otro ha dejado el alcoholismo y el otro se ha puesto en forma. Los Rolling Stones, más vivos que nunca, anuncian gira mundial con más de 60 años. Ahí los tenéis, los héroes del rock and roll. Gracias, Agustín. Tú también eres un héroe de la información. Menos años que los 60. Eso sí.